y parto agradeciendo a la doctora Betty Campos que me invitó a participar, y al doctor Enzo Castiglione, que es especialista en uveitis acá en Chile y con el cual hemos comanejado muchos de los casos que les voy a mostrar. La idea de la presentación que les voy a mostrar básicamente es ilustrar a través de casos clínicos los conceptos del manejo convencional y del manejo de algunas complicaciones quirúrgicas para hacer esto más entretenido. En la base de datos que tenemos de alrededor de 4.000 pacientes con glaucoma en seguimiento, los glaucomas uveíticos y esteroidales representan una pequeña proporción, solo el 3% de los que nosotros manejamos en nuestro servicio de glaucoma. Sin embargo, son casos tremendamente desafiantes y que valen por varios casos de glaucoma de ángulo abierto. Son casos que frecuentemente requieren cirugía y que muchas veces complicaciones y más de una entrada a pabellón. Desde la perspectiva del experto en uveitis, alrededor de un 10% de los pacientes que tienen uveitis desarrollan en algún minuto glaucoma o hipertensión ocular, y de esto se estima que hasta un tercio de los pacientes puede llegar a requerir algún tipo de cirugía de glaucoma, de ahí la importancia de este tema. Desde el punto de vista de los tipos de uveitis, tenemos dos casos de uveitis agudas que son con bastante frecuencia se presentan con elevación de la presión intraocular, la crisis glaucomatociclítica, que en un 100% de los casos tiene elevación, pero en uno de cada 4 casos estas crisis tienden a ser recurrentes y puede haber cierto grado de daño en el nervio óptico, y las uveitis herpéticas, ya sea zóster o simplex, que pueden estar asociadas a elevación de la presión intraocular. En ambos de estos casos, la elevación tiende a ser aguda y tiende a responder con los corticoides porque se asume que hay un mecanismo de inflamación trabecular. En la uveitis heterocrómica de Fuchs, que es otra de las frecuentes, aquí es todo lo contrario, los corticoides no tienen un mayor rol, y más o menos en uno de cada 3 casos esto se complica de glaucoma o elevación de la presión intraocular. Y de los casos ya más clásicos de uveitis, la uveitis asociada a artritis reumatoidea juvenil, sarcoidosis y foscoyenagui-arada están dentro de las que con mayor frecuencia tienen glaucoma o hipertensión ocular. Ahora, el doctor Keith Barton, que es el jefe de glaucoma en el Moorfields, tiene una predilección por el glaucoma en uveitis, y él en uno de sus artículos clásicos de revisión habla de que este subgrupo de pacientes con uveitis anteriores, uveitis más severas, de un curso más bien crónico, y pacientes con mayor edad serían los que tendrían mayor riesgo de desarrollar elevación de la presión intraocular. Todos estos son factores asociados ya sea o a una menor reserva del trabéculo, que es el que disfunciona cuando se eleva la presión intraocular en estos pacientes, ¿cierto? O a una mayor carga, ya sea inflamatoria por severidad o por cantidad de tiempo. Del punto de vista del diagnóstico, sabemos que no existe el glaucoma uveítico de tensión normal. Este es un glaucoma en el que se eleva siempre la presión intraocular y por lo tanto es un hito importante. Sin embargo, para planificar el tratamiento y la meta de tratamiento es importante saber si estos pacientes han desarrollado o no daño del campo visual y el nervio óptico. Y ahí está el desafío, uno de los desafíos en estos pacientes que tienen frecuentemente catarata, sinequias posteriores y en algunos casos compromiso uveítico del polo posterior, que provocan campos visuales muy ruidosos y difíciles de interpretar. Algo menos conocido es que cuando hay inflamación intraocular, en particular en pacientes con uveitis posteriores y activa, tenemos un engrosamiento artificial de la capa de fibras nerviosas. Y es por eso que en este trabajo del grupo de Asrani, que mostró que hay casi 30 micras más de grosor de la capa de fibras cuando son pacientes que no tienen glaucoma pero tienen la uveitis activa versus pacientes sin glaucoma y con una uveitis inactiva. Y cuando miraron el grupo de pacientes que tenía glaucoma y uveitis activa, el grosor de la capa era desproporcionadamente grueso para el nivel de daño del campo visual. Así que hay que estar atento con la interpretación de los OCT durante cuadros de inflamación activa. Ahora, este otro grupo mostró que no solamente en uveitis posteriores, sino que también cuando hay una uveitis anterior aguda unilateral, el ojo afectado en promedio tiene una capa de fibras nerviosas 10 micrones mayor. Es menos que en el caso anterior, pero también puede ser significativo, y una vez que pasa la uveitis, se empareja el grosor de capa de fibra, en promedio se parece bastante más al del ojo sano. Aquí tenemos una OCT y vemos el perfil de la capa de fibras durante un periodo de inflamación en un ojo izquierdo, y ustedes pueden ver cómo cuando se ha resuelto el cuadro bajamos de 111 micras a 96 micras. Así que el ideal, si vamos a tomar o interpretar, digamos, cambios en el tiempo dentro de un paciente, es que sepamos si ese OCT al momento de la obtención haya sido con o sin inflamación, idealmente comparando OCTs
durante periodos de uveitis inactiva. No puedo seguir hablando de uveitis sin hablar de los corticoides, porque sabemos que se tienden a mezclar, y si bien 1 de cada 3 pacientes tiene elevación de la presión intraocular en respuesta a los corticoides, solo un 5% tiene un aumento marcado en la presión intraocular. Y dentro de los factores de riesgo están los que ven acá, los pacientes jóvenes, el uso prolongado, el uso intraocular, los miopes y los pacientes con glaucoma preexistente. Así que esto es una situación que frecuentemente va a complicar el diagnóstico y el manejo en nuestros pacientes con glaucoma uveítico. Y hay que tener en cuenta que cuando los pacientes van a usar el corticoide en forma crónica, de manera tópica, hay que hacer una revisión a las 2 semanas. Esto corre para los residentes, ¿cierto? Y recordar que después hay que continuar la vigilancia si es que la presión está normal cada 4 o 6 semanas por lo menos por los primeros 3 meses y después seguir la monitorización de la presión intraocular. Cuando son pacientes que han sido respondedores a corticoides previamente, es importante a veces ajustar y acercar aún más los periodos o el uso de hipotensores profilácticos. Entonces, desde el punto de vista de lo que es el manejo del glaucoma uveítico, lo primero que tenemos que preguntarnos es quién tiene la culpa, si es la uveitis o los corticoides, porque el manejo va a ser distinto, y sabemos que hay factores relacionados con la actividad de la inflamación, daño trabecular acumulado y también cierre angular sinequial que pueden estar impactando, ¿cierto? Y según el mecanismo que predomina en algunos casos, la conducta va a ser un poco diferente. Les voy a poner a modo de caso de ejemplo, esto que es relativamente infrecuente, pero que en el caso puntual de esta paciente marcó una diferencia muy grande. Esta paciente la recibí hace ya más de 15 años para una trabeculectomía, una paciente con una panuveitis, un probable foco guiarada de 2 meses de evolución, que fue derivada para cirugía filtrante porque tenía la presión intraocular de 30 milímetros de mercurio con tratamiento médico máximo, incluyendo acetazolamida. Ahora, cuando uno miraba la conioscopía de esta paciente, se veía que había sinequias en 360 grados, lo cual llamaba la atención, pero indagando un poquitito más en la historia de esta paciente, no había sido muy cumplidora con el tratamiento en la etapa inicial y había hecho sinequias posteriores con un iris bombé. Y ese iris bombé demoró un poco en consultar en una paciente que se ve en uno de nuestros hospitales públicos, lo cual llevó a que esta paciente experimentara un cierre angular sinequial al inicio de su enfermedad. Por lo tanto, en esta paciente, en realidad, más que una cirugía filtrante, lo que nosotros pensamos hacer es tratar de ir a rescatar, como fue una sinequias anteriores presuntamente reciente, ir a hacer una sinequiolisis del ángulo. Ustedes ven aquí cómo con viscoelástico hacemos una viscodisección angular y a continuación en la conioscopía no estamos tan seguros de que se haya abierto completamente el ángulo, así que utilizamos una espátula para mecánicamente despegar un poquitito el iris hacia la periferia. Ahí como tiende a ocurrir un poco de sangrado, pero ustedes pueden ver ahí en la foto cómo se alcanza a ver en este video. Ahí se ve el trabéculo teñido en sangre y esta paciente tiene al par de horas después de operar ya la presión en 12 milímetros de mercurio. Esta paciente no requirió llegar a cirugía y pudo controlar su glaucoma con un tratamiento hipotensor de beta bloqueadores solamente. Lo segundo que nos vamos a preguntar es si necesita los corticoides. Vamos a tender, ¿cierto?, a tratar de bajar la potencia y la dosis de los corticoides en la medida que nuestro experto en uveitis lo permita, ¿cierto? Y la mayoría de las veces, rápidamente, los pacientes tienden a responder. No de manera total, pero por lo menos como para salir de la emergencia y aclarar de que está habiendo algún componente relacionado con el uso de los corticoides. Y hoy día, afortunadamente, tenemos bastantes herramientas de inmunosupresores y agentes biológicos que permiten que cada vez dependamos menos del uso de los corticoides de manera crónica y prolongada en nuestros pacientes con uveitis. Así que eso también ayuda a sacar este factor de encima. Lo tercero es el tratamiento médico y desde el punto de vista de la optimización del tratamiento hipotensor, recordar que tendemos a partir con beta bloqueadores, a seguir con agregando inhibidor de anhidrasa carbónica, trimolol dorzolamida como una combinación fija, agregamos brimonidina y el uso de mióticos hoy día está contraindicado, no se usa en los pacientes con uveitis, pero las prostaglandinas, que originalmente eran una contraindicación absoluta, cada vez hay más estudios que nos muestran que cuando la uveitis está inactiva pueden tener un efecto beneficioso, incluso hay algunos autores que las tienden a utilizar con bastante frecuencia. Para mí, por lo menos hoy día, la prostaglandina sigue siendo como una última línea, pero es algo que dentro de las herramientas para salir de una situación de emergencia puede ser bastante útil. Lo otro es no olvidar la acetazolamida y las dosis crecientes que podemos ir usando en la medida que los pacientes los vayan tolerando.
Y una de las mejores maneras de hacer que el tratamiento médico sea más potente, y esto me lo enseñó el doctor Harry Quigley, es hablarle al paciente de que podría necesitar cirugía porque la presión no está bien controlada. Eso tiene un efecto automático sobre el cumplimiento del tratamiento. Y muchas veces tenemos pacientes que no están siendo tan constantes con las gotas y en el momento que dicen, chuta, voy a entrar a pabellón, rápidamente mejora el control. Así que puede ser una herramienta bien útil, yo la uso bastante y es muy eficiente para salir de algunos casos de apuro. Por último, recordar que estos son nervios ópticos más resistentes. La PIO-target en estos pacientes cuando hay daño escaso o nulo puede ser perfectamente en los low o en los mid-20s. No necesita ser 12 ni 15 milímetros de mercurio. En casos más avanzados, pero no son la mayoría de los casos. Y yo en general tiendo a utilizar como una regla bastante sacada de un sombrero, pero que me ha funcionado bien en el tiempo, que me doy un periodo más o menos como de un mes para lograr el control de la presión intraocular cuando está cerca de 30 milímetros de mercurio, pero cuando ya está arriba de 40, trato de que en una semana esté el problema resuelto y si no, pensar ya en entrar a pabellón. El doctor Barton nuevamente clasifica a los pacientes que están al límite de la cirugía en tres grupos de acuerdo a la respuesta a la acetazolamida oral. El primer grupo, que responde fácilmente a una dosis baja de acetazolamida, son pacientes en los que es poco probable la cirugía, pero recomienda él hacer un taper lento de la acetazolamida, seguir bajándola muy de a poquitito para darle tiempo a que se vuelvan a ajustar, por ejemplo, en el caso de pacientes que tienen componente esteroidal, que el trabéculo se vaya recuperando un poquitito y no se produzca un rebote fuerte de la presión intraocular. En los pacientes que tienen un control con tratamiento máximo, más una dosis alta de acetazolamida, y él clasifica como alta como de 4 comprimidos al día, es probable que estos pacientes requieran cirugía más adelante, pero no de manera urgente. Y ya cuando con tratamiento médico máximo, incluyendo 1 gramo diario de acetazolamida hasta arriba de 30, sabemos que estos son pacientes que es probable que requieran cirugía prontamente. Ahora, una vez que ya hemos decidido que estos pacientes no están respondiendo bien al tratamiento médico y que vamos a realizar una intervención quirúrgica, quisiera mencionar esto como algo que habitualmente nos resuelve el problema, pero nos ayuda a ganar tiempo. Si tenemos un paciente con una uveitis inactiva en que pensamos que hay un mecanismo predominantemente esteroidal, la SLT o la trabeculoplastía puede tener un efecto que es bastante bueno, habitualmente transitorio, pero que en un típico escenario como de un fin de semana que viene por delante y dificultad para pensar en entrar a pabellón, nos puede a veces sacar de apuro de manera importante. Ahora, cuando ustedes revisan los éxitos con las cirugías filtrantes tradicionales, la verdad que hay para todos los gustos y este es el rango más o menos que se describe de éxito como entre un 60 y un 80% de éxito calificado, es decir, cirugía más el suplemento de medicamentos a 1 a 2 años. ¿Ya? Y la verdad es que depende un poquitito de la experiencia que cada uno tenga. No existen estudios de buena calidad comparativos de trabeculectomía versus implantes filtrantes, pero yo les diría que hoy día hay bastante consenso de que cuando hay una inflamación activa, la trabeculectomía con mitomicina C no tiene un rol tan relevante como los implantes filtrantes. Yo personalmente la ocupo bastante poco, la trabeculectomía la he usado solamente en casos excepcionales. El implante AMED tiene la gracia de que permite el control urgente. Ese paciente con la presión en 50 o 60 milímetros de mercurio entra a pabellón y sale con la presión controlada de pabellón y permite, independiente de si hay una inflamación activa o no, independiente si el mecanismo es un mecanismo de cierre angular sinovial o solamente inflamatorio o esteroidal, independiente de la causa detrás, permite salir del apuro. Y por otro lado, los implantes no valvulados, que sabemos que tienen un mayor éxito, pero tienen mayor hipotonía, y como estos son pacientes uveíticos que a veces están bastante deteriorados con una menor producción de humor acuoso, se tienden a utilizar menos. Eso sumado al hecho de que al ser no valvulados, salvo por el implante de Paul, que hoy día se está usando con este Prolen 6.0, son ligados, ¿cierto? Y empiezan a funcionar recién después de las 6 semanas. Entonces, a modo de resumen, aquí tenemos los implantes filtrantes, tenemos los que más utilizamos nosotros en este momento es el de AMED del FP7, que tiene el mecanismo valvular, y el de ADI, que es en el fondo una copia del de Barbell, pero un poquitito más flexible, que nos ha dado excelentes resultados en general en glaucoma.
recordando, ¿cierto?, el menor riesgo de hipotonía, pero por otro lado una tasa de falla un poquitito más alta, y por otro lado el implante de ADI, que yo sé que en Perú también lo usan bastante, es muy bueno, muy útil para el setting de hospitales públicos, pacientes que tienen menos recursos, porque hay un mayor acceso a ellos. Cada vez más, aquí tenemos una paciente con un FUX que fue sometida a una cirugía combinada de facomulsificación más implante de tubo. Cada vez más nosotros tendemos a poner los tubos en el surco. Nos hemos ido dando cuenta del impacto que tienen estos tubos en la cámara anterior sobre el endotelio y la probabilidad de descompensación corneal en el largo plazo. Así que entramos a 2,5, 2 milímetros según el caso del paciente, y hemos tenido un resultado muy bueno. Lo único nomás que hay una pequeña mayor chance de que se produzca un sangrado al entrar, y que eso complique un poquitito más o alargue un poquitito más la recuperación visual por este sangrado en la cámara anterior en el sitio de entrada. Cuando los pacientes no son pseudofáquicos, lo que se preconiza hoy día es tratar de que el tubo entre ojalá a raíz del iris, y que la entrada del tubo esté por detrás de la Schwalbe, porque cuando queda por delante la Schwalbe, ese micromovimiento del tubo es el que va generando este daño endotelial de células que mueren y migran las que están adyacentemente, y así va bajando de manera progresiva el recuento endotelial. Aquí tenemos un paciente que es fáquico, y este paciente tenía una cámara bastante estrecha. Lo que hicimos, esto es una idea que trajo el doctor Claudio Pérez de nuestro equipo de UCSF en San Francisco. Ellos están usando esta técnica en los pacientes fáquicos que hacen una iridectomía. En este caso fue una iridectomía en que quedó parte del epitelio pigmentario, y eso permite poner el tubo en un plano como el plano iridiano, bastante más posterior, y disminuyendo el riesgo en el largo plazo también. Vamos a ir a un caso para hablar de complicaciones. Entonces, esta es una paciente de 16 años que es de sexo femenino y que tiene el antecedente de una artritis reumatoidea juvenil con uveitis en tratamiento desde los 3 años. Fue sometida hace 2 años atrás a una cirugía de catarata de ambos ojos, y tiene un glaucoma por cierre angular secundario en su ojo derecho. Tiene sinequias extensas en los 360 grados. El glaucoma se ha ido haciendo cada vez más difícil de controlar, y hoy día tiene una presión de 28 milímetros de mercurio con tratamiento máximo, que bajó a 23 al agregar acetazolamida. Esta paciente además ha experimentado daño significativo de la capa de fibras nerviosas y del campo visual, motivo por el cual en conjunto con Enzo, que es el médico tratante de esta paciente, decidimos intervenir. Y como esta paciente había estado bastante bien controlada en el tiempo, no era un ojo que se veía muy dañado, de manera crónicamente muy dañado, y sumado al hecho de que era una paciente joven y con algunas dificultades económicas, optamos por un implante de ADI, una válvula de 350 milímetros cuadrados no valvulado, que estuvo asociada a hipotonía al momento de abrirse a las 6 semanas. Sin embargo, la paciente mantuvo una buena visión de 20/20 con una presión que fluctuaba entre 4 y 6 milímetros de mercurio sin tratamiento, y lo único nomás, había un largo axial que se acortó un poquitito y pasó de una miopía de -2 a una hipermetropía de +1,25, que no le afectaba mayormente a la paciente, así que decidimos esto solamente observarlo. Pero a los 6 meses la paciente consulta quejándose de una disminución de su visión. La visión había bajado solamente a 20/25, pero la presión estaba entre 2 y 4 milímetros de mercurio, y ahora el largo axial se había acortado aún más. No lo medimos, pero estaba con una hipermetropización de 8 dioptrías. Ustedes ven ahí en el OCT cómo se ven los pliegues horizontales, en la imagen en faz, y en el corte vertical, que es el que más ayuda para hacer el diagnóstico de maculopatía hipotónica. Así que en esta paciente tomamos la decisión de intervenir, y de nuevo el doctor Barton, que es uno de los que le toca manejar hartos de estos casos de glaucoma uveítico en el Moorfields, propone que en casos como este se ocupe un Prolene 3.0, que puede ser instalado por una pequeña incisión, se llena con viscoelástico y se utiliza instrumental para canular con este Prolene 3.0, que tiene un diámetro que es casi el mismo diámetro que tiene el tubo. Ustedes ven ahí como con micropinzas vamos empujando el Prolene hacia adelante, y nos topamos con la siguiente dificultad. Como el tubo estaba en el surco, había una pequeña angulación que hacía en el momento que introdujimos el tubo a nivel del surco, y eso hacía que al poner esta sutura que llegaba hasta prácticamente el cuerpo de la válvula quedara
encarpada hacia arriba, o sea, casi tocando el endotelio. Entonces, lo que hicimos para poder resolver ese problema, como tiene memoria el PROLEN, fue que doblamos un poquitito la punta del PROLEN, y eso permitió que al reintroducir esta misma sutura, con un poquitito de cuidado, por si a alguno de ustedes les llega a pasar, ¿cierto? Esta es una herramienta que puede ser muy útil para que el tubo, en vez de quedar asomado por la pupila hacia arriba apuntando al endotelio, quede a ras del lente intraocular, como ocurrió en el caso de esta paciente, y ustedes ven cómo queda ahí el tubo cubierto con una muy buena posición. Y ahí se ve el otro extremo del tubo casi llegando a el implante de ADI. Y bueno, esta paciente lamentablemente no mejoró, así que decidimos descartar de que no fuera a tener algún pequeño, no le hicimos VM, de que no fuera a tener algún pequeño desprendimiento coroidio periférico plano que estuviera perpetuando la hipotonía. Le pusimos Proisca a la cámara anterior, con lo cual la presión subió de manera significativa, estuvo feliz la paciente durante 2 semanas, se desapareció la hipermetropía. Sin embargo, a las 2 semanas después se fue el efecto del viscoelástico y la paciente recayó. Así que, tratando de pensar en algo que hacer sin tener que ir a pabellón de nuevo, se me ocurrió que así como en el GAT nosotros calentamos con un cauterio la punta de un PROLEN 6.0, a lo mejor con un lente de iridotomía y el láser argón yo podía calentar dentro, in situ, la punta de este PROLEN y engrosar su diámetro de manera de aumentar la resistencia a nivel de la punta. Ustedes ven ahí cómo se ve la punta cuadradita del PROLEN en el tubo, el láser argón al PROLEN que fuimos usando con una duración como cercana al segundo, y fuimos subiendo de a poquitito la potencia, y ustedes pueden ver ahí cómo el láser en realidad no lo hicimos solo en la punta, sino que lo fuimos haciendo a lo largo de todo este sector que se veía la sutura, lo cual fue como de a poquitito engrosando, y aquí en la punta, que era la parte que estaba extraluminar, es donde se engrosó más la sutura, así que quedamos contentos en el intraoperatorio, en el intraláser, sin haber tenido que ir a pabellón, con que potencialmente podríamos tener algún efecto. Y ustedes ven que pasamos de una hipotonía muy sintomática con presiones de 1 a 2 milímetros de mercurio a 3 a 4 milímetros, pero con una mejoría parcial. Esta paciente todavía tenía una línea menos de visión y todavía tenía una maculopatía hipotónica que era visible clínicamente. Así que tomamos la difícil decisión de ir un paso más allá, y ese paso era el de canular el lumen del tubo ya no con un PROLEN 3.0, sino que con un 2.0 que tiene 0,3 milímetros, es decir, tiene un diámetro mayor, y por lo tanto esta es una de las maneras que está descrita por lo menos como una manera de desfuncionalizar el tubo, es decir, dejarlo tapado totalmente. Nosotros habíamos tenido experiencia en una uveitis de que con este PROLEN en realidad no siempre ocurre eso, no se tapa totalmente la función, y teníamos la esperanza de que lográramos bajar el flujo, pero tuvimos que advertirle a la paciente que había chances de que en el fondo tuviéramos un aumento en la presión intraocular, tener que volver al tratamiento médico y eventualmente incluso recurrir a una segunda intervención con un implante valvulado más adelante. Aquí tenemos el caso entonces, y ustedes ven cómo por el láser que le hicimos se había puesto un poquitito más friable, y como se quebró la punta de esta sutura, no logré sacarla completa. Sin embargo, como el PROLEN 2.0 es bastante más duro, con una técnica bimanual, logré empujar más o menos como 6 milímetros hacia adentro, o sea, desplazando el PROLEN 3.0 que no estaba tan ajustado, desplazándolo más hacia distal y logrando por lo menos una oclusión significativa. Y con esta maniobra logramos que la presión subiera a 5 a 6 milímetros de mercurio, la maculopatía hipotónica se dio, y si bien todavía hay cierto grado de función, y no estoy con la tranquilidad 100% de que esta paciente no vaya a recaer en su hipotonía, pero por ahora por lo menos tiene una visión que se normalizó y una presión intraocular que está en el rango normal bajo, así que esta paciente por ahora la consideramos un éxito y se mantiene solamente en observación. Esta es la situación contraria. Esta es una paciente que me tocó operar con un implante AMED como el año 2005, recién había salido yo de la beca 2004 por ahí, y ustedes ven cómo la conjuntiva se dibuja como una lycra sobre el implante filtrante. Eso es algo que está descrito en los pacientes uveíticos, en que los detritus de la uveitis activa pueden ir a ocluir el mecanismo valvular. De nuevo ahí se ve cómo se dibuja la conjuntiva por arriba de
el implante, y lo que hay que hacer en estos casos es ir con una paracentesis, canular el tubo, y con una aguja 25G o 27G canular, y irrigar para purgar en el fondo y destapar este mecanismo valvular. Esta paciente, afortunadamente, con ayuda de eso, logramos formar una buena ampolla que tuvo una persistencia de su función en el tiempo, y la presión intraocular se logró controlar con un tratamiento vía asociado. La trabeculectomía con mitomicina se usa poco en general. El doctor Barton en la última charla que nos tocó presenciar de él hace como un año y medio atrás, habló que estaba empezando a usar más la trave, sobre todo en la época en que los pacientes tempranamente inician tratamiento biológico, y hemos tenido un ojo que ha sufrido poco desde el punto de vista de la uveitis, y por otro lado que tiene una expectativa de mantenerse inactivo por largo tiempo hacia adelante. Así que hay que tener en cuenta que la trabeculectomía con mitomicina también está asociada a un riesgo de hipotonía mayor que el implante AMED, así que es uno de los factores a considerar al momento de tomar la decisión, pero a veces puede que no tengamos el implante disponible, así que hay que manejarlo como una opción. Y esta última opción que ha empezado a aparecer en publicaciones, nosotros de todos los mix, en realidad en el que yo más creo es en aquel que apunta al canal de Schlemm, y de todos los que apuntan al canal de Schlemm, lejos por costo-efectividad el GATT, que permite ser efectuado con el uso de una sutura de Prolene, que tiene un costo bajísimo, y tratar 360 grados es el que para mí hace todo el sentido. Y, y nosotros en el año 2018, poco tiempo después de que hicimos los primeros casos, partimos tratando algunos casos con ENSO que normalmente habrían sido para válvula, con una sorpresa bastante grata. Aquí les voy a mostrar algunos casos. Por ejemplo, este fue el primer caso que me tocó tratar. Este paciente de ENSO tiene una artritis reumatoidea juvenil en aquel entonces de sexo masculino de 6 años, y tenía una presión intraocular que llegaba hasta 40, pero se sospechaba de un componente esteroidal, así que se fue tratando de suspender los corticoides en la medida que se le dio tratamiento biológico a este paciente. Sin embargo, cuando llegó derivado a mí ya llevaba 5 meses sin corticoides, y la presión que había ido escalando hasta en ese momento llegar a 41 milímetros de mercurio con 4 medicamentos. Así que tomamos la decisión en este niño de probar el GATT. Este paciente estaba controlado, estaba inactivo en este momento, y nos llevamos la grata sorpresa de que a 5 meses tenía una presión controlada sin tratamiento. En el tiempo, como ya lleva 4 años de seguimiento, este paciente hizo una reinflamación, requirió corticoides nuevamente, y en relación a este episodio de aumento de la dosis de los corticoides, la presión subió, así que hoy día está con 3 medicamentos, pero la presión intraocular controlada, y esperamos que en la medida que pueda bajar el uso de los corticoides, la presión vaya, o sea, podamos suspender algunos de los medicamentos. Hay que recordar que la cirugía angular que hable el trabéculo, que era donde en teoría se producían estos cambios asociados al glaucoma esteroidal, en realidad se han visto que no elimina el glaucoma esteroidal, porque distalmente también se puede producir aumento de la resistencia en respuesta a los corticoides, y es por eso que en este paciente, a pesar de tener un trabecular shelf en que se ve esta típica aspecto como de una repisa en el trabéculo, en que el Schlemm abierto, la pared del Schlemm descansa sobre el iris, a pesar de eso, este paciente tuvo una respuesta a los corticoides. Este fue el segundo caso que me tocó tratar, de una paciente con también de ENSO, 56 años, una uveitis anterior crónica de ambos ojos, y tenía un glaucoma que se consideró de origen mixto esteroidal y uveítico de 3 años de evolución, sin sinequias, lo cual nos da acceso al ángulo, así que decidimos, después de detectar esta presión de 28 milímetros de mercurio, intervenir con un GAT. Ahí vemos cómo con un miringótomo bajo visualización directa, con un gonioscopio de Swan-Jacobs, abrimos el canal y empujamos la sutura de Prolene en los 360 grados, que después es recuperada con una micropinza, y tiramos abriendo los 360 grados. Y después removemos el viscoelástico. Una cirugía que una vez que uno ya pasa esta curva y el miedo inicial, en realidad es bastante de rutina y no tiene grandes dificultades técnicas. Mucho más fácil que una cirugía catarata. 1 año y medio después de la cirugía fue el último control que le hice a ella, y tenía la presión en 12 milímetros de mercurio con timolol y dorsolamida.
Esta paciente tiene un daño significativo del campo visual, así que igual está en control cercano con ENSO porque la presión intraocular podría en algún minuto volver a subir. Aquí tenemos una revisión que hice de, si no me equivoco, estos son cerca de 9 o 10 pacientes que tratamos inicialmente y que tienen más seguimiento. Esta revisión la presenté el año pasado, así que no la hemos actualizado, pero ustedes pueden ver cómo los pacientes parten de presiones intraoculares que son bastante elevadas y con el GAT la presión ha bajado y se ha mantenido en la gran mayoría, salvo por un paciente en 18 milímetros de mercurio o menos, con tratamientos médicos en cantidades variables y seguimientos variables. Y esto solo para mostrarles que la mayoría de estos pacientes habían tenido suspensión de los corticoides por un periodo significativo de al menos un par de meses. Cuando vamos a revisar los resultados del GAT, que nosotros hemos hecho en la Fundación Oftalmológica Los Andes, de nuevo, hoy día ya tenemos más de 100 pacientes, pero en esta revisión, en el momento que la hicimos, ustedes pueden apreciar que los pacientes con glaucoma uveítico son de los pacientes que tienen la mayor reducción de presión intraocular y medicamentos en conjunto con los pacientes con pseudofoliación. Así que esos son los dos candidatos para nosotros, número uno, y una de las cosas que hemos agregado después de haber conversado con el grupo que describió el GAT en Estados Unidos, del Dr. Feldman y Grover, hemos empezado a hacer también en los pacientes con la uveitis heterocrómica de Fuchs, en que históricamente hacíamos implantes de filtrante, y también hemos tenido uno o dos casos con resultados hasta ahora de seguimiento corto, porque partimos hace poco, pero bastante favorables. Así que el GAT también en ese subgrupo de pacientes está ganando terreno en nuestra práctica. Así que cuando tenemos un paciente que está en la duda, ¿cierto? Intervención quirúrgica, estamos pensando en intervención quirúrgica, lo primero que tenemos que pensar, en resumen, es que el tratamiento médico logra salir del paso muchas veces. Y cuántas veces me pasó a mí de pacientes que yo aseguraba que iban a llegar a cirugía y finalmente entre la baja, los corticoides y la cetosolamina salimos adelante y este paciente finalmente se estabilizó. Así que no hay que tomar decisiones apresuradas de ir a pabellón, porque estas son cirugías, como vimos, en el manejo de las complicaciones que nos pueden dar bastante dolor de cabeza. Recordar que la trabeculoplastía nos puede permitir ganar tiempo en pacientes con mecanismos predominantemente esteroidal, que esté el ángulo abierto y la uveitis esté inactiva, que el GAT, en nuestra experiencia, va a tener cada vez un rol, está teniendo un rol cada vez más importante, especialmente en pacientes que tienen cierto el ángulo abierto y que tengan una expectativa de requerir corticoides, ojalá no más allá de 1 o 2 gotitas de Predforte al día, porque ya con más que eso empieza a aumentar bastante el riesgo de que el mecanismo esteroidal sobre los colectores distales pueda opacar un poquitito el efecto del GAT. Las trabeculectomías con mitomicina C en pacientes con uveitis muy bien controladas, especialmente pacientes con biológicos, ojos poco secuelados, pueden tener un rol. Recordar que tienen un mayor riesgo de hipotonía. Yo personalmente las utilizo poco en este momento. Y el uso de los implantes, en que tendemos a utilizar más los implantes de AMED, los implantes valvulados, a pesar de que tienen una tasa de éxito que es como de un 10 o un 15% menos que los implantes de ADI o de Barbelt, tienen una tasa de hipotonía muy bajita y por lo tanto eso hace que la mayoría de nosotros tendamos a elegirlo como la primera cirugía o el primer implante filtrante a considerar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Eugenio Maúl. Vamos a ver las preguntas que hay en el chat, pero tal vez nos podrías comentar si han tenido experiencia con el uso de la ciclofotocoagulación, la terapia de micropulso, principalmente que últimamente se ha estado promoviendo bastante en el uso del manejo de diferentes tipos de glaucoma. Sí, el micropulsado, la verdad es que en Chile como que tuvo un boom, la gente empezó a hacerlo bastante y hoy día va un poquitito de vuelta. En uveitis, yo en lo personal no tengo experiencia con el micropulsado, pero hay una sensación como de un poco de decepción del uso del micropulsado en general.
fisiopatológicamente hablando, a pesar de que en teoría el daño inflamatorio sería menor que la ciclofotocoagulación, para mí en lo personal no hace tanto sentido y yo por eso es que no lo utilizo, pero me interesaría también saber si ustedes a lo mejor han tenido una experiencia un poquitito diferente. Nosotros en general la ciclofotocoagulación la dejamos como una instancia casi de salvataje en los pacientes con uveitis, pero pasamos habitualmente por una o dos válvulas antes de considerarla. Sí, tal vez la terapia de micropulso, la ciclofotocoagulación externa con micropulso es una opción y hemos tenido pacientes, claro, con la uveitis inactiva como una buena opción. Este, y en algún momento hemos descrito nosotros una técnica que le hemos llamado ciclomix. Incluso hemos podido poner ciclofotocoagulación continua en 180 grados y micropulso en los otros 180 grados superiores, con resultados interesantes, porque sabemos de que la ciclofotocoagulación continua pues, nos produce un daño importante. Si esto se realiza a los 360 grados, mucho más, con riesgo de tisis, bullying, mucha inflamación, etc. Pero tratando de modular y teniendo un paciente con las condiciones adecuadas, con en este caso una uveitis inactiva, nos ha dado buenos resultados y hemos tenido casos sí, de manejo con este tipo de combinación, ¿no? Terapia de micropulso en el sector superior y terapia de fotocoagulación continua en la porción inferior. Vamos a ver, por favor, si tienen más preguntas, ponerlos en el chat. Otra cosa importante, doctor, las iridotomías, cuando a veces tenemos iris bombeno. Esa es una cuestión que lo vemos en los pacientes con uveitis, en aquellas panuveitis que han sido, por ejemplo, que han tenido inflamaciones importantes y tiene una sinequia, tiene una oclusión pupilar. Y uno va a realizar o intentar realizar una iridotomía, ¿no? Con láser o una iridectomía en quirófano. ¿Cuál sería su mejor opción o cómo lo maneja? ¿Ha tenido, qué tal sus resultados con las iridotomías con láser en estos casos, en pacientes uveíticos, ¿no? Para salir de la urgencia, buena, pero en el largo plazo, mala. De hecho, yo cada vez tiendo a ser más agresivo con respecto a hacer 2 o 3 iridotomías, y a pesar de que tiene un costo desde el punto de vista de la que es la inflamación, tiendo a combinar. Yo no, es el único caso en que lo hago, siempre ocupo solo Jack, a combinar con argón para tratar de lograr un diámetro mayor y disminuir la chance de que se tape. Pero los pacientes que tienen estas uveitis en que hay un iris bombé, es casi la regla, que los pacientes recaen y que estos pacientes terminan en iridectomías quirúrgicas, como dice este doctor Loaiza. Yo creo que es uno de las lecciones que yo he ido aprendiendo a lo largo de mi carrera, es que hay que tener un umbral bajo para tomar esa decisión, porque si son pacientes que no tienen acceso fácil, son pacientes que pueden pasar a lo mejor un fin de semana de 4 o 5 días con la presión en 50 milímetros de mercurio, y eso genera un daño isquémico en el nervio óptico que después no se recupera. Si tenemos por ahí la experiencia de la doctora Campos o de alguno de la doctora Serrate, por ejemplo, o el doctor Castiglioni, no sé si estará en esta sesión, o alguien que tiene experiencia con respecto a las iridectomías quirúrgicas en el manejo de estos iris bombé en pacientes uveíticos. Generalmente estos con el iris bombé de antemano terminan en cirugía, ¿no? Le podemos poner, y también hay que ver si ese iris bombé, qué etiología tiene, cuáles son los mecanismos, ¿no? Porque si tiene un desplazamiento, digamos, del cuerpo ciliar, ni modo, eso no sale. Pero la mayoría de los iris bombé, si ya son, especialmente si ya pasan días, eso termina en cirugía. No nos va bien con iridotomía. Y como ha dicho bien el doctor Maule, efectivamente, sirve para unos días,
y después se cierra y al final termina en quirúrgico, con una buena iridectomía, ¿no? Pero con láser es para unos días. Y también depende de que cómo esté controlado el proceso inflamatorio. Si el proceso inflamatorio no se logra controlar, eso se cierra. Lo que sí, acá nosotros podemos decir nuestra experiencia es que tenemos bastante, digamos, pacientes operados con la válvula de AMET. Tenemos seguimiento 5, 6, 8 años y nos va. Nos funciona, ¿no? Claro que estos pacientes están controlados. Si no, o sea, ese es el gran peligro. Si se descompensa, digamos, hay mayor periodo de que se obture la válvula. Pero si están controlados, duran. Menos hasta donde se ha podido controlar. Tenemos hasta de 8 años. Pacientes que viven en provincias, que nosotros mismos nos quedamos admirados porque realmente nosotros decimos ya tanto tiempo, eso se va a obstruir. Pero sin embargo, pacientes provenientes de Puno que se han operado hace 8 o 10 años y ahí están. No, pero claro, eso deben ser casos, pues, que digamos, no es siempre, ¿no? El gran peligro hace que como bien dicho, que puede de 4 o 5 años ya hay ese gran peligro de que se obstruya esa válvula de AMET. No sé, a ustedes, doctor Magul, allá en Chile, ¿cuánto tiempo les dura la válvula de AMET? La verdad que nosotros estamos usando ahora un protocolo que se trajo el doctor Pérez, que se formó hizo un fellowship en UCSF en San Francisco y después estuvo en Vancouver otro año. Y allá hicieron este estudio de las válvulas de AMET con inyección de mitomicina en el postoperatorio. El protocolo original que se publicó es un protocolo en que ponen una inyección de mito a la semana y una al mes. Nosotros hoy día estamos utilizando una inyección, además de en el intraoperatorio, al final de la cirugía una inyección y a los más o menos entre 10 y 14 días una segunda inyección. Y eso ha mejorado mucho la función de los implantes filtrantes y ha disminuido de manera muy importante la cantidad de crisis de fases hipertensivas. De hecho, esto finalmente lo publicamos en el Ophthalmology Glaucoma el año pasado, los resultados de la serie de los casos, de los primeros casos que hizo Caco cuando volvió de Estados Unidos y los resultados son bastante impresionantes. Así que es una de las cosas que yo diría, yo no era un fan de AMED, yo era más que nada de Barbelt y ADI, de implantes no valvulados, salvo en la uveitis, y he ido expandiendo en la medida que me he ido dando cuenta cómo eso mejora la respuesta. Ahora, como dice usted, doctora, yo creo que ha habido un mundo de diferencia en los últimos años en la medida, por lo menos que en Chile se ha hecho accesible el uso de tratamientos biológicos y más disponible el uso de tratamientos inmunosupresores, porque estos son pacientes con uveitis que no tienen nada que ver con los que veíamos hace 15 años atrás. Así que eso también ha ayudado, como dice usted, a que el funcionamiento en largo plazo de estos implantes filtrantes sea mejor. Yo no he hecho una revisión en el largo plazo porque hace poco, 4 años que estoy en la Fundación Oftalmológica de los Andes, así que no tengo un seguimiento suficiente, pero tengo la misma impresión que ustedes, que la tasa tiene una tasa de éxito casi parecida a la que tendrían los glaucomas de ángulo abierto hoy día con cómo estamos manejando los pacientes. Creo que la doctora Amelia quiere hablar. Waldo, ¿le das pase? Sí, con la válvula de AMET yo también estoy de acuerdo, se manejan muy bien en ciertos casos. Yo quería comentar sobre la iridotomía periférica. La iridotomía, claro, en casos de iris bombé, en casos de inflamación severa, no funcionan. Muchas veces se termina en quirúrgico, pero yo observo que cuando hay una patología de fondo y la sinequia posterior es cada vez mayor o es progresiva en los controles de los pacientes, cuando pasa de 2 cuadrantes, yo prefiero hacer una iridotomía, llámese entre comillas, profiláctica. ¿Para qué? Para asegurarme que el paciente no llegue en iris bombé. En esos casos me parece que funciona muchísimo mejor. En cambio, en los casos ya agudos, a donde hay iris bombé, a donde hay mucha inflamación,
eso ya no funciona, ya hay que hacerlo quirúrgicamente, ¿cierto? No sé qué comente el doctor Maúl. De acuerdo, doctora, 100% con usted. Doctor, le hago una pregunta. Yo tengo una paciente que tuvo una válvula de AMED en la cámara anterior y al ingresar a la cámara anterior como que cogieron el estroma corneal. La paciente tiene 800 y picos de células endoteliales. Está controlada la presión, ya hizo catarata. Se le operó la catarata y bajó más o menos a 700 y picos de células. Ahora la pregunta es, ¿sacar la válvula y ponerla detrás del iris o en cámara posterior? ¿O sacar la válvula y poner una nueva válvula? ¿Cómo lo manejaría usted? Porque en el otro ojo en el segundo ojo tiene más o menos 2.800 células. Entonces no es un problema que sea bilateral de disminución de células, es que sea por el tubo de la válvula, ¿cierto? Entonces la idea sería reposicionar la misma válvula, ponerle una nueva válvula. ¿Cuál sería su abordaje? Bueno, nosotros tenemos una avalancha de esos casos, no solo en uveitis, de válvulas puestas hace muchos años atrás, en que hemos visto que las córneas empiezan a bajar su recuento endotelial, y hasta hace poco uno miraba para el lado, pero hoy día ya en realidad no podemos quedarnos de brazos cruzados, y yo creo que ese caso es uno de esos casos que uno tiene que intervenir, el que usted dice, de manera temprana. Lo que nosotros estamos haciendo hoy día es que hay un tubo que sirve como un acople del tubo de AMED, que tiene justo el diámetro que le permite calzar. Entonces lo que hacemos es que cortamos, en el fondo exponemos el tubo, se corta el tubo como a 3-4 milímetros del limbo, y se ocupa esta especie de acople para, de hecho le voy a mandar a la doctora Betty Campos el link del video de cómo lo hacemos y el código, porque esto uno lo puede encargar, es súper barato, sirve como el equivalente a un extensor de tubo, pero en vez de valer los $1.000 que vale el extensor original de AMED, este ocupa un bulto mínimo y vale $50 un cable que tiene como 15 metros, o sea, alcanza para el resto de la vida, para todo Chile, para todo Perú y para todo Bolivia, de extensores de tubo por $50. Entonces lo que hacemos es cortamos a 4 o 5 milímetros, sacamos el tubo, llenamos con viscoelástico, sacamos el tubo, cortamos a 4 o 5 milímetros, ponemos este acople, el agujero original donde estaba el tubo, hay que ir a poner una pequeña, lo que le llaman el doctor Barton, un spear, una especie de lanza que uno fabrica con parche de esclera o de córnea, o incluso con esclera tomada del mismo paciente para hacer como de tapón, porque si no, aunque uno le ponga un punto, eso queda filtrando de manera copiosa en el postoperatorio, y procede a implantar este tubo extendido hacia el surco. ¿Por qué es importante alargar el tubo y no ponerlo corto? Primero para verlo, y segundo porque la tendencia en estos pacientes, sobre todo cuando uno hace los primeros casos, al entrar en el surco a 2,5 milímetros, por ahí 2 milímetros y medio, el tubo corto tiende a resbalarse y meterse por la zónula hacia atrás. Entonces es la manera que tenemos de estar seguros de que este tubo en realidad queda asomado por la pupila y está en un lugar correcto, porque de lo contrario terminamos con un tubo disfuncional, queda metido en la zónula, se tapa entre la zónula y la fibrosis, y en algunos casos un poquitito de vitrio, y son pacientes que en los primeros casos que hicimos, en que nos fuimos más conservadores y no le pusimos esta extensión, tuvimos pérdida de función y tuvimos que entrar a reintervenir estos pacientes y extender el tubo. Así que lo que estamos haciendo hoy día es eso, más que cambiar la válvula, extender el tubo y pasarlo al surco, tapando el agujero original con una espada o un tapón de esclera. Gracias, doctor. Yo creo que, como usted dice, vamos a ver estos pacientes con más frecuencia. Esta paciente era una paciente con heterocromía de Fuchs. Estamos observándola, le hicimos ya la catarata, y ahora pues haremos lo que usted nos está recomendando para no gastar $1.000 más.
Muchas gracias. Doctor, Baul, ¿ustedes tienen experiencia con las válvulas a nivel de la pars plana, de la válvula de Ahmed? Yo tengo muy poca experiencia porque los tubos los ponemos en el surco. El problema de las válvulas en pars plana es que se tapan fácilmente con algún remanente vítreo. Tiene que ser un retinólogo muy obsesivo para apelar así de bien la base vítrea. La verdad que uno el tubo en el surco obtiene lo mejor de los dos mundos. Se evita el vitrio por un lado y por otro lado se evita el daño de las células endoteliales. En los, Que en los pacientes que tienen esas escleritis muy, digamos, cuando la esclera está adelgazada, ¿no? Demasiado, digamos, en esos pacientes, priorizarse. Acá el doctor Waldo Loaiza tiene experiencia en eso. Doctor, ¿lo podría comentar, por favor? Sí, disculpen la voz que se me está yendo un poco. Hemos tenido pacientes con múltiples cirugías, pacientes uveíticos, que finalmente no teníamos espacio en la cámara anterior. A veces todo está siniqueado y en pacientes pseudofáquicos tenemos la chance de poder hacer una vitrectomía y poder colocar el tubo por pars plana y con muy buenos resultados. Sabemos que la dinámica del humor acuoso, cuando sacamos el vitrio, el humor acuoso va a ir hacia la cámara posterior y eso va a tener una salida por el tubo que está bastante lejos de la córnea. Recordemos que muchos de estos pacientes con uveitis son pacientes jóvenes y colocar una válvula, a veces uno se emociona, ¿no? Coloca una válvula, la válvula le funciona 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años. Recuerden que el CyPass del Alcon se le sacó después de 5 años y se vio de que la córnea está siendo muy maltratada y se retiró del mercado. Muchos de nuestros pacientes con implante de válvula llevan ese tiempo y a veces se olvidan en hacerle un recuento endotelial, un control de recuento endotelial, lo cual es importante, ¿no? Es por eso que incluso hemos descrito la forma de cómo poner la válvula, el tubo de la válvula detrás del iris con una guía de una aguja 21, que ya lo hemos descrito en algún momento la técnica. Y también hemos reportado a aquellos pacientes que se ha colocado por vía pars plana después de una vitrectomía, ¿no? Y que nos ayuda bastante porque muchas veces, en realidad, muchos de estos son ojos únicos y no tienen mucha opción, y ofrecerles una vitrectomía para tener un espacio adecuado atrás y tener un adecuado control de la presión nos ha ayudado bastante. Creo que ya no hay más preguntas. Hay un par en el chat que quería responder brevemente sobre Janet Sotomayor. Pone sobre la liberación de las sinequias del ángulo quirúrgico, ¿qué tan frecuente lo hace? Muy infrecuentemente, pero en esos casos excepcionales, como el que mostré aquí, que había un iris bombé reciente y el paciente con un cierre angular fresco, digamos, fue bastante útil. Así que es algo como para considerarlo en situaciones más bien excepcionales. Con respecto a la distancia del plato que se pone la mitomicina, la idea es tratar de inyectarlo sobre el cuerpo de la válvula lo más atrás posible. Y se pone 0,1 cc de 0,2 miligramos por ml. Eso es lo que nosotros utilizamos. Y el doctor Gerhard, que es colega mío, pero yo sé que se formó allá en Perú, pregunta por el implante de Paul. Y yo sé que él tiene más experiencia que yo, así que no sé si él quiere comentar algo, porque yo no he puesto hasta ahora ningún implante de Paul, pero yo no sé si ustedes en Perú, o a lo mejor el doctor Gerhard quiere comentar algo al respecto. Bueno, Andrés, yo creo que alguna otra pregunta más del auditorio. ¿Algo más que agregar, doctor Loaiza? sí, interesante la experiencia del doctor con el uso del GAT, que tenemos bastante experiencia también al respecto, pero tal vez poco en pacientes con uveitis, ¿no? Tal vez por el temor de encontrarnos con sinequias anteriores periféricas. Bueno, recordemos que hay que evaluarlo muy bien, tenemos que tener un buen acceso del ángulo camerular para poder hacer las maniobras adecuadas y poder introducir este polipropileno 5,0 o 6,0 que a veces se usa. La verdad es que voy a revisar el tema en uveitis y me parece un caso o una forma desafiante de poder
mejorar la presión intraocular en estos pacientes. Y recordemos que muchos de ellos son por esteroides, y recuerden que la GAT nos ayuda en esos pacientes, ¿no? Pacientes con glaucoma secundario al uso de corticoides, y que en los casos de los pacientes uveíticos se ven con mucha frecuencia, porque son pacientes que llevan meses o años de tratamiento con esto, y el uso de los corticoides pues, nos va a producir una alteración en el flujo de salida del humor acuoso. Muy interesante, doctor Maúl, me parece un bonito caso de cómo poder manejar con esta técnica que es de actualidad. Yo creo que sí, ha sido una bonita experiencia que nos ha compartido, doctor. Y también quisiera agregar de que después de estos procedimientos, ¿no?, de verdaderamente muy buenos, pero ahí hay que cuidar el postoperatorio, porque si ese paciente no se controla la inflamación que va a tener secundario al procedimiento quirúrgico, sea cual sea, esto no funciona. Nosotros somos muy cuidadosos. Después que el cirujano de glaucoma opera, nosotros acompañamos muy de cerca a estos pacientes y vamos manejando. Trabajamos nosotros en forma conjunta. Es para, digamos, en esa cirugía de estos pacientes con uveitis, digamos, y glaucoma. Entonces, ahí vemos entre el cirujano especializado y nosotros, que somos sus biólogos, entre los dos manejamos. La cosa es que hacemos que el proceso inflamatorio postquirúrgico sea, ¿no?, de menos severidad. Y pienso que eso nos ayuda bastante también en el éxito de estos procedimientos para controlar este glaucoma, ¿no?, para lograr nuestro éxito deseado. Un comentario que nos hace el doctor Guillermo Reategui es que la vitrectomía, cuando ponemos estos tubos por par plana, nos ayudan además a remover los antígenos, ¿no?, del vítreo, que en uveitis sabemos que hay muchas de estas patologías que están relacionadas a la presencia de estos antígenos a ese nivel, ¿no? Entonces, además de crearnos un espacio, nos va a remover los antígenos presentes que pueden estar produciendo o induciendo episodios de uveitis en muchos de estos casos. Bueno, yo creo que ahora sí, ya no doy más preguntas. Doctor Eugenio Maúl, muchísimas gracias. Claramente estamos muy contentos y le agradecemos su participación. Esperamos invitarlos en otras oportunidades. Ya sabemos que usted trabaja con ese tipo de patologías, y la verdad que yo creo que el auditorio ha quedado contento con su experiencia que nos ha compartido, y ese procedimiento ¿no?, de que estaba hablando ese último momento, que el doctor Loaiza también le ha dejado, digamos, muy preocupado y quiere revisar. Verdaderamente yo misma nosotros realmente no habíamos leído, o más que nada haber conocido cómo lo hacían, o sea, si esto estaba funcionando en uveitis. Pensábamos que era un proceso demasiado, digamos, iatrogénico como para un paciente portador de una inflamación intraocular. Pero si está dando resultados, habrá que leer y proceder a ver con estas experiencias. Muchísimas gracias, doctor Maúl, y próximamente ya estaremos invitándonos. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Un honor toda esta cantidad de auditorio, me siento honrado. Tengo como el triple de auditorios que cuando me toca hablar en Chile, así que me siento doblemente honrado. Muchas gracias. Ok, doctor, muchas gracias. Buenas noches. Doctor Loaiza, gracias también por acompañarnos. Gracias. A todo el auditorio, gracias por su audiencia. Muchas gracias.